de charlar, interactuar entre todos nosotros y sacarse fotos y compartir un agradable momento hasta que todos podamos. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Yo quisiera que hoy esta exposición sirviera como una orientación a todos en un momento muy complicado de la vida internacional, de la vida nacional, de la política, y lo hago con cierto pesar esa preocupación. Como ustedes saben, hoy Rusia atacó Polonia. Esa es una señal terrible y no haría mal yo si no reconociera que estamos viviendo un momento absolutamente dramático, y en ese momento dramático es importante que los liderazgos actúen con la templanza, la seriedad, la responsabilidad de orientar el camino. Y eso es lo que voy a hacer. Para mí la política es una suerte de madre maestra, contiene y orienta. Hay un acto de docencia en la política. Ese mundo tan difícil, en guerra, con una crisis internacional económica severísima, con una crisis energética muy, muy grave, es también un mundo de oportunidades para nosotros y requiere, aquí viene nuestro amigo que siempre nos acompaña. Es un mundo también de oportunidades que tiene el país y sobre las cuales yo quiero en alguna medida reflexionar. Esa crisis internacional se da en un contexto nacional que tampoco recuerdo otra época de descomposición tan aguda. Ustedes fíjense la crisis institucional que tenemos con la Corte Suprema. El gobierno, el oficialismo, ha hecho trampa y la Corte lo revirtió. Es un episodio de tal nivel de escándalo, y lo más grave de todo, lo que a mí me conmueve, no es que son tramposos, me conmueve que no hacen caso. Y venimos de una tradición muy grave en eso de no hacer caso. Si ustedes recuerdan, nunca Néstor Kirchner atendió las acordadas de la Corte Suprema por el procurador Sosa. Y probablemente no haber actuado con energía, con firmeza en aquella época, aquellos polvos nos trajeron estos barros. O sea, haber dejado pasar eso ha sido muy delicado, y yo espero que esta crisis institucional que tenemos sea resuelta, el senador juez sea nominado, corrijamos los desvaríos y terminemos con esta versión payasesca que tanto nos humilla y que tanto nos degrada. Pero también tenemos, y quiero reflexionar con ustedes, una gran crisis política. Una crisis política que se expresa de distintas maneras. Uno es el faccionalismo. Nuestro sistema político está sumamente dividido, sumamente desorganizado. Se ha producido un proceso de destrucción de la presidencia de la nación, de erosión de su autoridad como nunca habíamos vivido. Y también, digámoslo, con autocrítica, no hemos sabido todavía construir con eficacia una alternativa. No es que no la vamos a construir, pero hemos estado demorados, hemos a veces subestimado la responsabilidad que tenemos. La sociedad está muy angustiada, está muy conmovida, está muy desorientada, pero sobre todo está como huérfana de futuro. Y eso es
una parte esencial de nuestra responsabilidad. Y por último, en la crisis nacional hay una crisis moral. Una crisis moral de una envergadura extraordinaria. Vivimos en un escándalo permanente. A los que no pudieron presenciar, ayer la doctora Talerico dio una conferencia en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Yo diría, como dijo Manuel Sonané, una gema de la exposición política. Eso ya está en video, así que pueden acceder a ella. Lo que tiene de extraordinario esa exposición es cómo está armada para entender lo que ha sido la trágica matriz de autoritarismo y corrupción que ha gobernado el país prácticamente 20 años. Pero no es eso solamente. Fíjense el escándalo que tenemos con los planeros, los muertos, los que compran dólares, los que... Hoy un dirigente peronista me decía, ¿qué problema tiene con los que compran dólares? Le digo, pues el problema no es ese. El problema es que estemos ayudando a esta gente. Que no está en la situación de infortunio que este problema implica. Frente a esa crisis, demos la bienvenida a nuestro legislador Roberto García. ¿Cuál es el rol nuestro, el rol de Republicanos Unidos, de nuestros aliados del Acuerdo Federal? Aquí están algunos dirigentes muy distinguidos del Partido Demócrata Progresista y les voy a reconocer algo a ellos que los va a llenar de entusiasmo y de valoración. Nosotros estamos para dar respuesta. Algo que caracterizó a Lisandro de la Torre es que siempre afirmaba que no se podía llegar al gobierno sin un plan, que no se podía llegar con guitarra, que no se podía llegar con bla bla, que había que construir un plan, que había que ofrecerle a la sociedad un camino de salida. Más aún, hay que ofrecerle reglas que nos permitan interactuar. Para nuestro sistema presidencial tiene un problema inmenso, que es, no puede funcionar si no hay dos grandes coaliciones. No es cierto que puede funcionar con fuerzas minoritarias. Si hay fuerzas minoritarias, el sistema político se bloquea. Y si Argentina tiene un problema de muchos años, además de la inflación, es el bloqueo político, la incapacidad de gobernar, la incapacidad de ejercer el monopolio de la fuerza. Y eso se debe a esa debilidad que crea el faccionalismo político, la falta de planes, la falta de reglas. Hoy nuestros aliados del Acuerdo Federal en Tucumán han llegado a un acuerdo para enfrentar las primarias abiertas. Ahí va a estar Boca de la Progresista, los republicanos, creo, todas las fuerzas nuestras en Tucumán. Y uno de los problemas centrales es cómo resolver en una coalición gigantesca que tiene que enfrentar a Mansur y compañía. ¿Cómo resolver el problema de qué candidato elegir? Y ahí, por suerte, ha habido... Hola, Lacha, llegaste justo antes que te mencionara. Uno de los problemas cruciales es poder resolver esas reglas que nos permitan competir. Y estamos fascinados que uno de los miembros de nuestra coalición integre la fórmula que va a enfrentar a la vieja política en Tucumán. Y si algo necesita el país es terminar en Tucumán con uno de los sistemas políticos más corruptos que tiene el país, aunque no tan bárbaro como el de Infran. No sé si algunos hoy escucharon los calificativos de Infran a María Eugenia Vidal, y eso es de un nivel de primitivismo, es de un nivel de brutalidad que no permite que podamos funcionar. ¿Qué nos está pidiendo la sociedad? La sociedad nos está pidiendo
que le podamos decir exactamente qué vamos a hacer con la producción, con la estabilidad, con la pobreza, con el empleo, con la delincuencia. La sociedad nos pide respuesta, no es un capricho tener un plan, tener reglas, tener narrativas. La política tiene dimensiones que no les quiero ocultar a todos ustedes. Para nosotros no ha sido fácil integrar esta coalición de gobierno. Nos ha costado enormemente y nos cuesta. Por muchas razones, porque discrepamos con algunas de las propuestas que hacen, con los votos. Nosotros no hubiéramos votado como han votado muchas veces la coalición que integramos y hemos tenido que romper líneas porque no podíamos soportar eso. Y ustedes me preguntarán por qué seguimos ahí adentro. Bueno, yo alguna vez lo he contado. Cuando estuve en Alemania hace como un mes atrás, el ministro de Finanzas me dijo, no sabe lo que nos cuesta a los liberales estar en esta coalición. Ellos están en una coalición con los verdes y los socialdemócratas. Y dice, estos verdes quieren que yo cierre las centrales atómicas. No hemos quedado sin gas por Rusia, no tenemos energía y nos quieren cerrar las centrales. Dice, yo me vuelvo loco. Pero toda la mañana pienso lo que le pasaría a Alemania si se quedara sin gobierno. Entonces vuelvo a la sensatez, vuelvo al debate. Y me dice, ¿y usted cómo hace? Porque yo le conté que nosotros teníamos todavía más dificultades. Digo, yo muchas veces vengo a la noche del Parlamento, como seguramente lo hacen Roberto y Marina, enojado de cosas que hemos escuchado, y a veces me cuesta conciliar el sueño, pero a la mañana tengo una estrategia formidable. Tengo en mi mesa de luz una foto de Cristina, otra de Zanini y otra de Delía. Y cuando me dan ganas de mandar, digo, bueno, no, por Dios, la unidad, vamos a ver cómo lo sacamos esto de acá. Y digo esto porque no es fácil para nosotros a veces convivir con posiciones que no compartimos. En este punto, Lázaro me acompañó el otro día a Corrientes. Yo diría, yo me voy este viernes a Mendoza. En Corrientes, Republicano Unido ha comenzado, está finalizando el proceso de afiliación. Lo estamos haciendo en Mendoza, lo hicimos en Tandil el otro día para la provincia de Buenos Aires. Estamos construyendo, quizás menos rápido de lo que yo quisiera que fuéramos más rápidos, pero estamos construyendo una fuerza nacional que defienda la libertad, la república, un Congreso fuerte, que sea capaz de plantearle al país y a cada una de las provincias y ciudades un programa innovador y renovador. ¿Cuáles han sido nuestras reglas? En la cuestión nacional hemos tenido una regla muy precisa. El país tiene que recrear la institucionalidad. Tiene que volver a respetar la institucionalidad. Tiene que volver a poder manejarse dentro de la ley y la Constitución. Y tiene que tener, como decía María Eugenia recién, funcionarios íntegros y probos. No puede ser que nosotros creamos que solo podemos ser manejados por cachafaces, chorros y delincuentes. No es cierto. Es vital que demos el otro ejemplo. El país que viene va a tener un requisito formidable de integridad y probidad, y eso va a ocurrir a todo nivel. Nosotros tenemos una ventaja. No tenemos esqueletos en el ropero. No vamos a hacer ahora que cambiamos. Nosotros no cambiamos, no se asusten. No tenemos cosas que ocultar. Al revés, hemos expuesto hasta el hartazgo nuestro currículum, nuestra exposición. María Eugenia se enojaba cuando la primera vez que la entrevisté para la lista, porque le dije, como se hace en estas cosas, le hice un due diligence. Pero es verdad, yo tengo que saber a quién ponemos. Nosotros tenemos que estar en condiciones
de darle al país tranquilidad, de darle al país certeza que tenemos una fuerza política, una coalición poderosa. El otro día en Corrientes yo veía, primero, dos cosas que me impresionaron mucho. Uno, una multitud de jóvenes y en segundo lugar, un enorme entusiasmo. Cuando lleguemos al gobierno no se va a poder perder tiempo. Va a haber que actuar desde la madrugada. Todos tenemos que ser conscientes que no va a haber tiempo, ni en el gobierno nacional, ni en los gobiernos provinciales, ni en los gobiernos locales. Vamos a tener que combinar las dos cosas. Vamos a tener que actuar sin perder tiempo y no podemos dejar caer en el vacío a los más vulnerables. Ahora quería, estamos en la ciudad de Buenos Aires, referirme a la ciudad. Quiero ser muy preciso. Nosotros hemos tenido un protagonismo muy destacado. Hemos tenido dos estupendos legisladores, han sido sumamente destacados y han vivido la misma tensión que vivimos a nivel nacional, con la incomodidad de tener que sostener posiciones muy diferentes de la coalición de gobierno. Es conocida nuestra discrepancia en muchos puntos. Hemos sido muy claros en materia de impuestos, hemos sido muy claros en materia de gastos y hemos sido muy claros en materia de orden público. Nosotros queremos una ciudad, y ahora lo voy a explicar con cuidado, una ciudad para la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Ahora entramos en un terreno complejo y quisiera que fuéramos muy precisos, porque estamos mostrando una discrepancia, pero que reconoce la necesidad de unidad. No es una discrepancia para romper, sino es una discrepancia para liderar, para cambiar los errores y encontrar un camino más apropiado y más racional para lo que tenemos que transformar en la Argentina. ¿Cómo pienso yo la ciudad? ¿Cómo la pensamos nosotros? La pensamos, no se rían, como un consorcio. ¿Cuál es la tarea más importante del consorcio? Lo he explicado muchas veces. Lo más importante, lo que es decisivo es que sea barato para los contribuyentes ciudadanos. Nosotros estamos obsesionados, y lo digo con mucha claridad, por una ciudad que premie a los que producen y crean empleo y que baje de una manera clara el peso regulatorio de los impuestos. Lázaro lo ha dicho muchas veces. Queremos una ciudad que tenga una gran automaticidad. Nosotros nos ponen nerviosos las colas, nos ponen nerviosos los trámites, nos ponen nerviosos los funcionarios conversadores. Si es posible, en una ciudad que administremos nosotros no va a haber ni conversaciones, ni colas, ni trámites. Va a haber una profunda desregulación y vamos a tener menores impuestos. ¿Qué impuestos menores? Acá no nadie se engaña. Lo que más nos preocupa es bajar los impuestos a la producción, al trabajo, a la energía creativa. No es que vamos a bajar cualquier impuesto. El que tenemos acá en el centro de la cabeza es el ingreso bruto. Porque es el impuesto que destruye nuestras pymes, que destruye nuestra capacidad de generar trabajo. Nosotros creemos, y lo saben todos ustedes muy bien, que generar trabajo recupera la autoestima, recupera el rol de la familia, recupera el civismo, pero sobre todo genera ese vínculo a la prosperidad. Hoy me he pasado buena parte de la mañana discutiendo cómo lo haríamos. Hay mucha gente que cree que el problema no es a dónde queremos llegar, y saben que partimos de un momento muy difícil. Y me decían, no hay subitaneidad del tránsito, lo que nos asusta es la transición.
Y nosotros lo que le decimos a todo el mundo es que si adoptamos las reglas correctas, la transición va a ser mucho más rápida. Vamos a generar los incentivos correctos, vamos a movilizar nuestras energías sociales y vamos a terminar con las estafas, las frustraciones que significa vivir de la limosna, vivir de la ayuda del otro, en última instancia de degradarse y entrar en el vasallaje. También nosotros decimos que pretendemos una ciudad cosmopolita. Eso es muy importante que todos lo entiendan. Cuando yo tengo el mecanismo de la indignación y tengo otro mecanismo muy poderoso que hoy lo voy a comentar. Tengo un libro de Belgrano, yo lo admiro mucho a Belgrano. Belgrano siempre me pareció una figura de excepcional claridad. Era un formidable educador, era un formidable economista. Ustedes saben que tradujo a los libros, o sea, una cabeza extraordinaria, hablaba varios idiomas, era extraordinariamente culto. Jorobaba con una idea que he jorobado desde hace muchos años, que es que había que aprender matemáticas, geometría. Es decir, Belgrano quería que nuestros estudiantes fueran esforzados. Pero él también, una cosa que comprendía muy bien, era que desde esta ciudad, cuando toda América se daba por vencida frente al poder imperial de la metrópoli, Buenos Aires resistió, y Buenos Aires resistió a pesar de todo, inspirada por el ejemplo de esos vigorosos líderes que supieron darnos esa imagen, como dice Eugenia, de probidad, de integridad, de un valor muy profundo. Yo creo que la ciudad tiene que ser también una ciudad del arte y de la ciencia. Ha sido probablemente el centro donde Argentina tiene los mayores potenciales. Hace muchos años nuestra ciudad ha sido para uruguayos, chilenos, paraguayos, el lugar donde venían a escuchar ópera, donde venían a ver las muestras de pintura, donde venían a disfrutar los teatros de Buenos Aires, donde venían a disfrutar la creatividad formidable de esta ciudad, sus buenos restaurantes, digamos, ese orden cosmopolita que viene desde la independencia argentina. En ese sentido, nosotros vamos a luchar por crear un polo tecnológico y científico que mejore enormemente lo que hay hoy y que se vuelva en un lugar de atracción. Claro, para eso hay que hacer varias cosas, entre otras modificar los impuestos nacionales que expulsan a todos los que innovan, crean riqueza y son prósperos. Lo peor que se puede hacer en un país es echar a los prósperos. Y lo que nosotros queremos persuadir a todos es que la oportunidad de progresar es atraer a los prósperos, no expulsar a los prósperos. Vamos a hacer, alguna vez en la legislatura, Marina Kirchner organizó un seminario donde hicimos una larguísima exposición sobre cómo sería nuestra reforma educativa. Nosotros le damos una importancia excepcional a la reforma educativa. Creemos que la ciudad de Buenos Aires está en condiciones de liderar la transformación a nivel nacional, que va a haber que librar una batalla inmensa contra las malas costumbres que se han generado. Ustedes saben que en el país hay un secuestro por parte de los sindicatos del sistema educativo. El sistema educativo nuestro no está para mejorar a los educandos, está para dar empleo a mucha gente que no tiene la vocación y la actitud docente. Eso lo vamos a cambiar radicalmente. Vamos a terminar, y acá hay un ejemplo que Roberto García Moritán le dio a toda la ciudad de Buenos Aires y que ha causado un enorme impacto. Ustedes saben que él lideró el proceso para anular los acarreos, que era uno de los grandes curros que existía en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros legisladores han hecho las reformas importantes que hay que hacer en esta ciudad y ese caso nos ilustra el futuro.
Si algo somos nosotros, es el fin del privilegio y de los curros. Eso va a ser el centro y el corazón de nuestra política. Eliminar curro, eliminar privilegios, eliminar lo que nos hemos acostumbrado como si fuera natural, como la única forma de convivir con las organizaciones corporativas de nuestra sociedad. Nosotros somos los representantes de los contribuyentes y como representantes de los contribuyentes y ciudadanos, nuestro norte es eliminar curro y privilegios. Como dice nuestra Constitución, la igualdad ante la ley es la base de las cargas públicas, de los impuestos y de la organización social. La ciudad tiene un potencial enorme en materia turística. Buenos Aires tiene que ser el corazón del esfuerzo turístico argentino. Nosotros tenemos que llegar a producir una expansión enorme en Buenos Aires y en todo el país. Pero si por algún lado van a venir es a Buenos Aires y es allí donde vamos a encontrar los caminos para mejorar la excelencia, la capacidad, para entrenar nuestra mano de obra, para convertir a la ciudad en el centro de ese fenomenal atractivo, no solo para nuestros vecinos geográficos, sino para Europa, para América del Norte, para los chinos, para todo el mundo. El turismo va a explotar en el mundo. Y nosotros tenemos una inmensa ventaja en este momento. No tenemos tiros por acá. O sea, eso es una cosa extraordinaria. Acá no hay misiles. Es cierto que si la cosa se va de la madre, no la vamos a contar. Pero esperemos que no, Irma, esperemos que no lleguemos a ese punto. Irma Argüello es una de las grandes expertas argentinas en los problemas nucleares. Y yo siempre, cuando alguna vez escribí un libro con ella sobre los riesgos que corríamos, siempre me aterró pensar que alguna vez podía ocurrir el episodio nuclear. Y como ahora estamos ahí pegando en el poste, no puedo evitar que, digamos, la sensación de qué peligroso que es que la humanidad esté bajo el riesgo de un psicópata. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Pero el esfuerzo turístico está en el corazón de lo que hay que hacer, pero también por lo que nos va a significar. ¿Qué hay que tener para tener turismo? Hay que ser una ciudad, primero, ordenada. En segundo lugar, limpia. Y en tercer lugar, con una estética atractiva. Y eso lo tenemos que hacer para nosotros, para nuestra autoestima, pero también para venderlo. Yo cuando veo que los uruguayos nos venden viento y por mucha plata, digo, qué tontería hacemos para, teniendo nosotros los mejores vientos de Sudamérica, estar comprando vientos a otros países, porque hemos generado tal incapacidad de inversión que son nosotros los que nos proveen lo que no sabemos hacer nosotros. Vamos ahora entonces a otro tema que a mí me preocupa y que yo no he simpatizado con la visión que las administraciones recientes han tenido. Nosotros vamos a hacer una gran lucha por la movilidad y el transporte. Y ahí en la clave de esa movilidad y ese transporte está la extensión de los subtes. O sea, esa idea de que nosotros somos distintos al resto del mundo no es razonable. Vamos a ampliar el metro de modo racional, sensato, lo vamos a hacer para que la prioridad del transporte colectivo, que no tiene más remedio, es nuestra ciudad, como otras ciudades, hacen que el centro sea peatonal, hacen que se use menos intensivamente el auto, hacen que se use la bicicleta, el patín, las motos, los colectivos. Una de las cuestiones cruciales para esta ciudad es arreglar los accesos ferroviarios a la ciudad. Si nosotros eliminamos los cruces a nivel, vamos a multiplicar la frecuencia, van a venir mucho menos autos
pero además vamos a mejorar la seguridad espectacularmente, porque si las calles no están congestionadas, la policía llega siempre. Si las calles están congestionadas, no llega. Entonces no es solamente la infraestructura del transporte, nosotros sabemos lo que queremos hacer. Y digo también, hay un tema acá complicado, ustedes saben que acabamos de tener un conflicto con la salud. Y en la salud también vamos a hacer una reforma profunda. Esa reforma profunda toma los dos lados de la tijera. Vamos a reconocer los derechos, mejores remuneraciones, pero a cambio de mayor productividad. Esa cuestión de que todo el mundo falta, que la mitad está ausente, esas cosas se deben terminar y con nosotros se terminan. En esa línea, el último punto, 2 puntos quiero hacer que me parecen fundamentales. Necesitamos tener un menor gasto administrativo en la ciudad. El gasto administrativo de esta ciudad. El gasto de la jefatura de gabinete no resiste. Yo creo que lo que lo tapa es que el presupuesto de Kicillof es horrible. El presupuesto, ayer estaba yo con funcionarios de la provincia de Buenos Aires y les decía, ¿cómo puede ser que Kicillof tenga un presupuesto del 140% si el presupuesto federal es de 78%? Alguna de las dos cosas está mal y yo tengo casi la certeza que Kicillof se equivoca siempre. Así que ahí hay un problema enorme y nosotros tenemos en este aspecto, no nos engañemos, los impuestos se pueden bajar, se deben bajar, debemos forzar con los impuestos un menor gasto, pero para que eso sea sostenible tenemos que bajar el gasto. Y eso lo tenemos que tener claro que lo vamos a hacer. No, acuérdense de la idea del consorcio. Si el administrador se enloqueció y nos quiere pintar el edificio todos los meses, nosotros acabamos con el administrador. Está clara la idea. La segunda cuestión que todos tenemos que entender es que va a haber más orden público. Y este es para mí el desafío más duro que vamos a enfrentar. La ciudad se ha acostumbrado a que es tierra de nadie, que las patotas, los grupos organizados han desolado la ciudad de Buenos Aires y han hecho inviable el retorno de mucha gente a su casa. La libertad ambulatoria acá parece que es un artículo que desapareció de nuestra Constitución. Cueste lo que cueste, y eso quiero que lo entiendan bien, vamos a reponer el orden. ¿Qué orden? El que tiene nuestro vecino. El que tiene nuestro vecino. No hay orden si no estamos dispuestos, por otro lado, a soportar los daños colaterales. Va a ser difícil, va a ser duro, pero va a ser esencial para transformarnos en esa ciudad que queremos construir para el futuro. Lo hemos dicho muchas veces, el último capítulo es la revolución digital. Hoy el mundo vive una revolución digital. Los más viejos, como todo el mundo me recuerda a mi edad, yo ya tengo un poco más de lo que dice. Entonces, yo digo, los que no nacimos en la civilización digital, sabemos que la clave de la modernidad, de la productividad y de la competitividad es la revolución digital. Hoy el mundo vive en una revolución digital y va a ser el teletrabajo, los trámites digitales, la resolución de los problemas por esos mecanismos la clave del futuro. Nosotros no podemos tener una sociedad torpe, esa sociedad que Lázaro ha contado también. Ustedes saben que Lázaro dice que anda siempre con una fotocopia de su cédula, porque cada vez que tiene que hacer un trámite le dice traiga la fotocopia de su cédula para que yo sepa quién es usted. Y entonces él se va de la oficina con su fotocopia también para saber quién es. Digo, esa cosa loca de los papeles y de repetir los trámites 1000 veces, eso lo tenemos que terminar. Eso forma parte quizá de la clave de nuestro programa a nivel de todo el país. Entonces,
Como lo hemos dicho muchas veces, a nivel nacional, a nivel local, estamos dispuestos a hacernos cargo. Nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo. Estamos listos para disputar el liderazgo en esta ciudad y llevarla a una inmensa transformación. Muchos años del mismo tipo de gobierno requieren cambios, requieren imprescindiblemente cambios. Nos sentimos en aptitud para competir por su conducción y hacer la transformación que sea el alfa y el omega de la reforma nacional que necesita Argentina. Se lo vamos a decir con toda claridad. Nosotros sabemos, nosotros queremos y nosotros podemos. Vamos a ir en todos los niveles de gobierno por la conducción y vamos a ir en la ciudad de Buenos Aires a conquistar ese liderazgo. Muchas gracias a todos.